Ahora puedes poner ya la alarma, por favor. Sí, 3, 2, 1. Ok. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? aquí me acabo de servir el café, a ver cómo queda esto, que tengo que mover. ¿Cómo se Muy bien, veas? por aquí. Me he ¿Eh? decantado por el té. Ah, qué guay. Bueno, yo tengo aquí, mira, me puse una taza de amapola. Ojo. Ujú. No sé si es porque quiero un viaje más fuerte al final, o... Pero, ¿sabes qué pensé? Eh, en Alicia en el País de las Maravillas. Ajá, Y ahí, no sé, bueno, mi taza de amapola. muy bien. Por un lado te hará crecer y el otro te hará menguar. Bueno, como todo en esta vida, ¿no? Sí, sí, sí. Casi todo. Y aquí me estoy poniendo un poquito de azúcar. Ujú. Ah, bueno, no sé si se me ve partida, tal vez. No sé, como a mí, me parece que nos dejamos un trocito de cabeza, pero bueno, yo No, creo que hoy el corazón está en un buen plano, que es un poco de lo que sí. se trata, aunque usemos la cabeza. Yo estoy tratando de de colocar un poco el móvil porque tengo aquí un tinglao, si de pronto me pongo a dar volteretas es que se me ha caído el tinglao, lo volveré a recolocar. Yo también, yo también lo tengo aquí. Ujú. Bueno, tengo un aparatito y le he pedido a mi hija, a Irene, que Ujú. ya ha puesto la alarma para, Perfecto. para avisarnos si nos seguimos, si, bueno, no sabemos cuánto vamos a hablar, qué nos va a pasar, pero Sí, que alguien nos diga que tenemos que cortar. Está bien pensado, sí. Muy bien. hoy, Sergio, bueno, gracias por este café. Igualmente, va a ser vamos, un placer tenerte aquí y poder charlar de estas cosas. He escuchado el cuento que, Ah, que sí, ¿cuál es? contaste ayer, el que contaste ayer, también en directo. Me ha parecido muy bonito. Es un cuento realmente muy bonito, ¿no? Y, bueno, no sé, es que es tan fácil hablar, ponerse a hablar de cuando hablamos de cuentos, porque ahora cuando estabas diciendo tú lo de Alicia en el País de las Maravillas con tu taza de amapola y te he dicho un lado te hará crecer y el otro no, me estaba acordando de, bueno, que es un poco la característica fundamental que creo yo que tienen que tener los cuentos infantiles, ¿no? En mi caso, pues, el álbum y por supuesto los cuentos de la narración es que un lado te hará crecer y el otro te hará menguar. Es decir, uno te hará crecer interiormente y el otro lado te volverá pequeñito para que quepas dentro, ¿no? Para que vuelvas. Y todo para encontrar un poco pues, la pregunta de la oruga, ¿no? ¿Quién eres tú? Entonces, es tan fácil empezar a hablar Es de que cuentos que llevan. es el camino de piedrecitas Ujú. que nos va dejando para ir siguiendo. Están ahí, ¿no? Las piedrecitas están puestas Exacto. y, Ujú. y las podemos ver a la luz de la luna, Ujú. que me encanta esa imagen tan Mm. de, tan de inconsciente y de algo Sí. que ilumina eso, ese camino sutil Ujú. de piedrecitas blancas que nos lleva a casa, Exacto. Ujú. a la casa del padre, en este caso, ¿no? En el cuento de Hansel y Gretel, por ejemplo. Bueno, el camino recurrente siempre, ¿no? Ahora me estaba acordando yo cuando decías el camino de las piedrecitas, el camino blanco, me estaba acordando de los zapatos de plata sobre el camino de oro del mago de Oz, ¿no? Están hablando allí, tiene una fuerza increíble, ¿no? La gran obra, el oro y la plata, ¿no? Y todos los cuentos nos llevan a algún lugar, que es un poco lo que hablábamos el otro día, cuando empezamos también Sí, a escuchar. pero discúlpame que te, no, perdona, quieres terminar estaba No, haciendo, no, sí, sí. porque yo me quedé ahí Ujú. bueno, en esta prueba que hicimos, que después no nos largamos a hablar, y me encantó el tema que empezaste a abrir.
acerca de ese lugar, y me gustaría, si te apetece, si tienes ganas, comenzar a abrir ese espacio, si te apetece desarrollar ese pensamiento. Perfectamente. Es, es algo bueno, que siempre yo, bueno, cuando se empieza a escribir y cuando se empieza a narrar, me figuro también, lo primero que hay que contar, pues a veces cuando veo un curso de creación literaria y tal, es el pacto narrativo, ¿no? O sea, hay que crear un pacto con el lector. Cuando el pacto narrativo está bien creado, da igual de lo que te hable. Tú vas a entrar dentro de él. Claro. Cuando el pacto narrativo no está bien creado, es cuando de pronto estás viendo una película o estás leyendo un libro y de pronto te paras, echas para atrás, para adelás y dices, ¿pero de qué me está hablando? O sea, ¿me está hablando de fantasía? ¿Me está hablando de realidad? No hay un pacto narrativo, ¿no? Y todo tiene un pacto narrativo. Y yo creo que ese pacto narrativo es ese espacio que acotamos para narrar, para, bueno, en realidad todo es una narración, que de eso también tenemos que hablar. Mm, Todo es una narración, es decir, cuando en África el hechicero, el mago, o lo quieras llamar, eh, hace una ceremonia de iniciación, lo primero que se hace es acotar un terreno. Es decir, hace falta acotar un espacio para que la magia surta efecto, ¿no? Saturno. Necesitamos a Saturno, que es el capullo de seda dentro del que se va a hacer esa transformación tan bestial que ocurre. A mí me fascinan las mariposas, ¿no? Y la oruga, el capullo de seda, ¿no? La pregunta de la oruga, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿No? Que está hablando de toda esa transformación. Entonces, ese espacio, Saturno, porque toda la luz que mandemos, si no hay algo allí que nos la va a rebotar, la madre, la luna, el gran mar, si no hay algo que nos la rebote, se va a perder. En el mundo de la forma en el que nos movemos nosotros, tiene que haber un Saturno imprescindible que nos acoja, que nos recoja, ¿no? Que nos refleje, ¿no? Y ese es el espacio en el que hay que concitar, creo yo, la palabra en el cuento, la palabra en el escrito, y es el espacio que el narrador crea y el espacio que lleva en intrínseco todos los cuentos, ¿no? Ya cuando se empieza a narrar, como decías tú ayer cuando empezabas en todos esos principios que te llevan a un espacio tan interior, ¿no? tan De tan interesante. lejano y tan improbable es tan interior, ¿no? Y ese es el otro día decía que tiene unas proporciones áureas, ¿no? Que tiene esa proporción en la que hace que de esos espacios que están en el centro de cada átomo y por lo tanto están en el centro del universo, que es el que nos lleva a nuestro interior, ¿no? Y yo creo que ese es el punto mágico donde se hace esa magia, porque cuando hablamos de magia, yo pienso que me gusta hablar de magia con palabras Sí, mayores. sí, La sí, magia sí, es el arte de las relaciones ocultas. Cuando esas relaciones dejan de ser ocultas, ya es ciencia, ¿no? Mientras son ocultas, pues son magia, sencillamente, ¿no? Pero tenemos unos mundos, unas capas muy interiores que no son aparentes a nuestro conocimiento intelectual, pero que están allí, ¿no? Y que las hace brotar todo este movimiento simbólico de los cuerpos. tal cual, Uh-huh. tal cual. Es algo que a mí bueno, reflexiono o más bien lo voy viviendo. Uh-huh. Eh, el mundo simbólico que reflejan los cuentos, el mundo simbólico que se refleja en el cuento que es nuestra vida. A Sí. veces me quedo, me quedo sorprendida. Supongo que tiene que ver con la atención que uno pone en las cosas. Me sorprende cuando el símbolo irrumpe Uh-huh. en la vida y el movimiento que genera. No deja de sorprenderme esa fuerza y entiendo, cada vez voy entendiendo más, que está en el fondo de todas las cosas,
quiero decir, que antes lo entendía de una manera teórica, ahora lo voy entendiendo de una manera de vida, experiencial. Es la fuerza que tiene eh, una imagen, una vivencia que constituye un símbolo para nosotros y hacia dónde nos mueve. Es una magia, es una fuerza inmensa, arquetípica, nos mueve emociones, una energía, y nos cambia completa, nos puede cambiar, nos puede dejar dormidos, nos puede despertar, nos puede llevar a entender, a iluminarnos, por decirlo de alguna forma. Sí. Me llama la atención porque es la palabra que siempre, ya te he oído 2 veces cuando hablas de esto, hablas de movimiento, ¿no? Y yo creo que esa es la cuestión, yo creo que esa es la cuestión, porque eh, yo creo que esa especie bueno, esa proporción, de alguna manera, es una proporción que tiene la proporción y los movimientos, los ciclos del universo, ¿no? Que es lo que tiene el símbolo. No es tanto algo estático como algo dinámico, algo que nos está moviendo en unos ciclos, ¿no? En unos ciclos universales. Y que nos hace, nos ordena de alguna manera con el cosmos, ¿no? Sí, Entonces, no es algo que sea estático, ¿no? Es algo que es un mapa en movimiento, ¿no? Algo que nos coloca en sincronía con unos ciclos universales. sí. Sergio, yo Dime. alguna vez lo hablamos, pero nunca, no sé. ¿Te puedo preguntar cómo fue que tú empezaste a conectar con los cuentos antiguos, con los cuentos maravillosos? ¿Cuánto fue? ¿Tienes algún recuerdo, alguna idea, algún insight de este momento? Pues mira, es muy curioso porque eh, lo he pensado muchas veces, ¿no? ¿Cuáles son los cuentos que yo oía de pequeño, que a mí me contaban, y no lo recuerdo? Es decir, yo no creo que a mí me contaran esos cuentos de pequeño. Yo creo que el contacto que tuve con los cuentos de hadas fue ese contacto tan accidentado con los cuentos de Walt Disney. ¿M? ¿Por qué? Y con esos cuentitos tropelados que vendían en los kioscos, horribles, ¿no? Entonces yo creo que por eso tuve un contacto bastante frío, ¿no? Bueno, estaba el cuento ahí, y con los discos que se vendían entonces. eh, estaban narrados, entonces, bueno, pues tenía el tocadiscos, ponías el disco y tenía Pinocho, tenía Periquito Tragapepes, la gallina Marcelina, tenía Cenicienta, en fin, ¿no? Que ya eran ya de mis hermanos mayores, ¿no? Y yo por eso creo que en ese principio, aparentemente, porque yo creo que estas cosas, hay que decir siempre aparentemente, no me marcan, o por lo menos no les di importancia, ¿no? Digo aparentemente porque yo creo que el símbolo marca mucho, ¿no? Claro, claro, yo creo que es una característica del símbolo. O sea, el símbolo entra allí, mueve lo que tenga que mover, digamos que el engranaje se queda articulado esperando el momento en el que tú lo muevas, en el que tu interior se mueva y haga girar esa rueda que está allí, ¿no? Que se ha colocado allí, ¿no? Y fue al revés, o sea, fue después cuando me interesé por los símbolos, por el cábala, la alquimia, cuando de pronto descubrí que todo eso lo habían dicho ya y estaban dicho en los cuentos, ¿no? Y entonces me puse a buscar versiones no edulcoradas ni falseadas como los de Walt Disney, ¿no? Y encontré bueno, que un, hay un dossier tremendo de cuentos que están contados desde lo más sencillo hasta guardando, te diría, los tratados cabalísticos más arduos y duros, ¿no? En la forma en la que en todas esas circunstancias o ejemplos que se van añadiendo, o sea, puedes encontrar verdaderas maravillas, ¿no? Y entonces fue cuando de pronto me puse a recuperar esos cuentos que se habían pasado desapercibidos, y por eso me llama mucho la atención a veces cuando se les hace unas
críticas feroces, incluso a veces desde ámbitos académicos, ¿no? A unos cuentos, yo me sorprende porque no son los cuentos tradicionales que están hablando. Se están refiriendo a esas versiones de Walt Sí, Disney, versiones edulcoradas que no guardan lo que tienen que guardar dentro. Las versiones originales, tú lo sabes mucho mejor que yo, porque las manejas mucho más que yo, son fortísimas y tienen una fuerza y una, vamos, que para nada coincide muchas veces con la lectura que se hace de lo que se llaman cuentos. arrasan. Los cuentos tradicionales son, siempre los comparo con los sueños. Tú entras en el sueño de la noche, y no sabes con qué te vas a encontrar. Y las imágenes que te llegan del sueño son poderosísimas y a veces mueven tu día. Son tan fuertes que tu día te quedas impactado por el sueño que has tenido esa noche. A ver, Exacto. puede ser pesadilla o no. De pronto hay una imagen que emerge que a ti te toca y dices, ¿qué pasó aquí? Y durante el día lo vas moviendo. Si te gusta trabajar con los sueños, pues puedes hacer puedes seguir esa imagen. O puede pasar, haciendo también esta semblanza con los sueños, que pasan años, tú tuviste un sueño muy importante en un momento, un sueño que a lo mejor tú ni lo sabes, pero una imagen poderosa que te movió de un sueño, y no sé si te ha pasado, que de pronto han pasado muchos años y un día estás haciendo algo muy cotidiano en tu casa y esa imagen entra en tu cotidiano y te acerca a un lugar misterioso porque tú te preguntas, pero ¿y esto? Esto lo soñé cuando era niño. O esto, ¿por qué entró ahora que estoy cortando cebollas, por ejemplo, en este momento de mi vida? Y con los sueños es así, con los cuentos no son imágenes, son, ¡ah! Son imágenes de una belleza espectacular, algunas, y otras son de una crudeza que te sacude, Sí. y es por algo, no es porque sí. Desde luego. Sí, son como los sueños son puro símbolo, entonces son ambivalentes. Pues lo que dices tú, a veces tienen un grado de crueldad, el sueño, ¿no? Pero muy ambivalente. No llegan a ser crueles del todo. Te puede No. pasar, es horrible, pero está allí, ni para bien ni para mal, ¿no? Está, y punto, ¿no? Y me ha hecho gracia eso que dices tú de los sueños, porque tengo un relato que además todavía estoy colgando en Facebook de pantalla, algunos relatos míos que aparecían en una revista que se llamaba Zoom, una revista cultural, y mañana lo voy a colgar, Dale. que tiene que ver con un sueño de estos, ¿no? Con Ok. un sueño que aparece y se queda como olvidado y muchos años después, de pronto, algo despierta de aquel sueño y luego vuelves a soñar algo parecido relacionado, ¿no? Tienen una fuerza increíble porque es que el mundo simbólico tiene la Es emoción, impresionante. claro, la tiene ahí contenida, ¿no? Es fundamental la emoción. Sí, sí, sí. Yo recuerdo hace años, eh, cuando leí por primera vez una de los tantos motivos de Caperucita, en el cual, en este es que pues, a veces llaman la finta nona, o, bueno, que yo leí, es un motivo francés de que Caperucita se come a la abuela. El lobo le da a comer la carne de la abuela y le da a beber la sangre de la abuela, y ella no lo sabe. Yo recuerdo, yo ya era grande, leer ese. Era grande y ya venía trabajando con cuentos desde hacía tiempo. Uh-huh. Y llegar a esa imagen y sentir el impacto y tener que parar, que dejar el cuento porque la sensación fue de algo que me sacudió, me movió y me llevó a un lugar que fue, no puedo seguir con esto. Uh-huh. Dejé que pasara el tiempo porque, bueno, que pasara el rato porque yo ya venía trabajando con lo simbólico, con lo cual lo podía tomar de otra manera. Sí. Y volví a recoger el cuento y volví a decirlo en voz alta y a sentir cómo se iba llenando, cómo el cuento cobraba carne en mí. Uh-huh. Y ahí comencé a sentir cómo se movía el símbolo,
esa carne que se come de la abuela, y al punto que ya después cambió. Fue como trabajar un sueño. Sí. Eh, Sí, me hizo, hace un tiempo leí, me parece que era el Endazi, que contaba, creo que era ella, que decía que le contaba un cuento a sus hijos, y entonces hubo un cuento que le impactó mucho y dijo, no quiero que me lo cuentes más, ¿no? ¿Dijo el Y hijo o ella? oh, El sí, hijo, no, este ya no lo quiero que me lo cuentes más, ¿no? Y unos años más tarde, un tiempo más tarde, dijo, cuéntame ese cuento. tal cual. Se lo volvió a contar y de pronto, durante muchos días, solo quería que le volviera a contar ese cuento. Es decir, lo que hablamos antes, como mueve algo por dentro y a veces hay que dejarlo parado hasta que se encaja aquello que ha movido, ¿no? Tal cual, y esto es fundamental con los niños además. Yo tengo también la anécdota de mi hija, que cuando era pequeñita, cuando tenía así, no sé, 4 o 5 años, yo le conté Blancanieves Ujú. y le cuento bueno, el cuento de los hermanos Grimm, cuando la reina al final baila sobre los zapatos de hierro caliente, y mi hija dijo, no, se puso a llorar, no, y jamás quiso escuchar este cuento, y pasaron, no sé, 2 años, y un día me dijo, ¿me puedes contar el cuento de Blancanieves, cuando la madre... Y ahí se lo conté, y también pasa lo mismo. Hay que volver a contarlo, se volvió... Esto es maravilloso, y poder acompañar a un niño pequeño desde ese lugar es, pues, un regalo para uno, y es un regalo que estamos haciendo. Es, y me acordé, se me están moviendo, se me está moviendo el mundo. Yo no sé si te acuerdas en Bruno Bettelheim, hay un pasaje que siempre me quedó grabado. Él cuenta de un niño que el padre y la madre se estaban separando Ujú. y el niño le pedía, el padre le contaba cada noche un cuento al niño. Entonces le empezó a contar Hansel y Gretel y le pasaba al padre que cada noche cuando llegaba el momento en que la bruja metía a Hansel en una jaula, el papá Ujú. se quedaba dormido. Y el cuento no terminaba y el niño le pedía el otro día que se lo repitiera y siempre se quedaba dormido ahí. Entonces, la mamá se enteró por alguna razón de que el padre se dormía en ese momento del cuento. Y el Ujú. niño le supo decir, es que como se está separando de ti, se quedó dormido. Psicoanálisis puro y duro. Ujú. Es realmente impresionante, ¿no? Esto de los cuentos. Y bueno, a mí me ocurre, el otro día te contaba que cuando empezó el confinamiento, me pilló sin libros porque compro un paquete de libros y cuando se me acaban voy a por más, ¿no? Y de pronto me encontré sin libros, con todo cerrado, ¿no? Entonces me puse a releer, a la relectura, ¿no? Y descubrí el placer de la relectura y entonces lo maravilloso de la literatura, de lo que guarda algo dentro de todo esto, es la capacidad de reencontrar con la relectura. Incluso no me acuerdo ahora quién decía que con tener 10 libros era suficiente para una vida, volverlos a releer, 10 libros escogidos, ¿no? Que serían suficientes. Y con los cuentos pasa lo mismo, pero por una parte necesitan que llamen a la relectura, que tengan algo dentro, ¿no? Que puedas revisitarlos y sacar algo nuevo, ¿no? Con él. Sí, Y con los símbolos pasa lo mismo. A veces, por ejemplo, con arcanos del tarot, cuando los manejas, y hay algunos con los que no te llevas bien en un momento dado, que te molestan, te miran mal, ¿no? Desde la esquina, sí, ¿no? Y de pronto algo ocurre y lo comprendes. sí. Y yo creo que pasa lo mismo. En la cuestión de lo que, lo que abre un cuento, porque claro, un cuento no habla sobre verdades, lo que comentamos antes, sobre verdades estáticas, ¿no? Un cuento pone en movimiento cosas que van cambiando. Fundamentalmente es que somos movimiento, o sea, no somos una Son muy cosa. bonitos, O sea, son muy bonitos. fundamentalmente somos movimiento, ¿no? Hay veces que pienso que así como la resistencia de la estufa se enciende y ese calor es la resistencia de la electricidad,
al paso por el alambre, ¿no? Pues nosotros somos como la resistencia de la materia al paso del tiempo, ¿no? Entonces somos ese movimiento, ¿no? Lo que surge de allí. Y por eso me choca cuando tú dices, cuando no sabes explicar algo que te mueve, dices, es un movimiento. Claro, yo creo que es un movimiento. Y es muy importante que mover algo dinámico es mover algo real. La Sí. moralina, lo que mete un acto moral, cerrado, mesurable sin más y muchas veces, pues, denostable, ¿m? Es algo estático, que no cambia. Y eso es mentira. Eso es mentira porque no es así. Bueno, es ese ideal de control. Mira, aquí está, veo a Alba Cabellos que está diciendo fundamentalmente somos movimiento. Es tal cual, hay una idea de que podemos controlar y no podemos Sí, controlar nada. Como, eh, sí, podemos vivir en esa ficción, pero ujú, entonces no vamos a estar respondiendo a la pregunta de la oruga. No vamos a estar intentando saber quiénes somos. Vamos claro. a ¿Quién intentar, eres tú, no? ¿quién eres tú? Que ¿Quién es? podemos es definir de alguna manera el movimiento que llevamos y comprenderlo, ¿no? Y ir determinando el movimiento que llevamos y el que realmente queremos llevar, ¿no? Cuando Sí, pensamos lo que somos, nos pensamos en algo muy determinado, muy estático. Esa es la gran mentira. Cuando queremos descubrir qué somos, ¿m? Es un movimiento lo que encontramos, un paso. ¿M? es un paso. Y, Sí, y- y trae, ese que como trae el cambio, eh, como trae ay, es que es esto, es el héroe que se pone en marcha. Sale ujú, de una forma de su casa, sale de una sí, forma a buscar algo y se va transformando en la medida que va transitando ese camino y se va encontrando con lo que tiene que encontrarse ujú, para contestar la pregunta o para llenar esa necesidad aparentemente del principio, pero en realidad va a construir su vida ahí, ¿no? claro, pero es que fíjate, dice, para responder aparentemente esa pregunta, a mí me gusta mucho cuando habla sobre lectura Graciela Montes, que habla de la lectura, sobre todo es un ejercicio de perplejidad, ¿no? Yo creo ¿Cuál? que estamos hablando también de la ética y de la moral, ¿no? O sea, todo aquello que nos va a, a tranquilizar, a darnos una verdad absoluta, es mentira, ¿no? Y sin embargo, la literatura, la lectura, los cuentos, lo que te crean es una perplejidad, porque te están dando un movimiento. O sea, has puesto un pie en tierra y me parece muy bien que lo hayas puesto, pero ya está el otro en el aire. O sea, de la Tal cual, perplejidad. Claro, y no tal, es fácil de aceptar. Me parece que era Kant el que decía me parece que era Kant, que la inteligencia de un individuo se puede determinar por la capacidad de incertidumbre que es capaz de soportar, ¿no? Entonces, por sí, eso hay tanto energúmeno hoy en día que quieren tenerlo todo muy claro, blanco, negro, bueno, malo, ¿no? sí, Porque soportar una capacidad de incertidumbre no es para cualquiera, ¿no? Sin no, embargo, es el signo del ser humano, es es el así. signo del ser humano, es nuestra naturaleza, este punto sí, ¿quién eres tú? ¿Quién eres? Es- ¿Nacemos? ¿Cómo es que llegamos aquí? sí, Eh, este punto efímero que tenemos, este punto poético, este punto cómico y trágico, todo en este viaje que hacemos, desde ese movimiento de llegar de un lugar oscuro y aparentemente también partir hacia otro que quizás sea oscuro o claro, no lo sé, o a lo mejor lo sé, pero lo he olvidado. No sé. yo creo que la única luz es la del propio movimiento, ¿no? Es como esas bacterias fosforescentes en el agua que en el movimiento dan luz, pero en cuanto se paran hay oscuridad otra vez, ¿no? Yo creo que Sí, delante tenemos oscuridad y detrás tenemos oscuridad. Y sí, solo en este movimiento tenemos un punto de luz al que, al que nos tenemos que agarrar. sí, sí. El movimiento del héroe, el movimiento de la heroína, los lugares por donde pasamos, los lugares que se repiten en tantas historias, que el otro día lo comentábamos, las historias, eh, las historias donde el héroe y la heroína se separan, ¿no? Se separa, la heroína se convierte en paloma o en cisne y le dice, me encontrarás.
Ajá. después del fin del mundo, donde terminan las 7 colinas, por ejemplo. El viaje es largo y el héroe se pone en camino para encontrar a la mujer que se ha ido, o la heroína le pasa lo mismo, va a buscar al hombre que se ha ido. Y tienen que, durante ese viaje, tienen que gastar en algunos cuentos, los zapatos de hierro, los 3 pares de zapatos de hierro, los 3 sombreros de hierro, se gastan durante el camino, se encuentran con las pruebas, a veces en algunos cuentos se encuentran con el sol, con la luna, con las estrellas, que le van diciendo dónde está el amado y cómo pueden llegar hasta ahí. O en otros se encuentran con las babayagas, en los cuentos rusos, hay cuentos, o con el anciano de pronto que aparece y que le dice al príncipe que ya viene caminando y tiene las ropas raídas, le da una pista de dónde puede encontrar a su amada. Y esto, para mí, esto es poesía mística, esto es Rumi, esto es el encuentro del amado con la amada, bueno, el encuentro con el rostro de Dios, el encuentro con ese camino humano de gastar zapatos de hierro. Exacto, lo que dices tú, de ese destino para nada edulcorado, o sea, lo que dices tú, lo vas a pasar elegante, ¿no? Pero Sí, siempre va a haber una ayuda, ¿no? siempre. No es que sea una ayuda, es tu destino, es el destino del Sí, hombre. Por eso hay una cosa que me llama la atención sobre la diferencia entre la mitología y los cuentos de hadas, que ya comentamos una vez, y es que la mitología está más destinada a colocar, es más exotérica, es decir, aquí el mundo de los hombres, aquí el mundo de los dioses y aquí un amigo, ¿no? Entonces, ¿qué es el héroe? Entonces, bueno, lo que hay, no salgas de tu papel porque te va a caer el rayo de Zeus, pero rápidamente, ¿no? Mientras que con los cuentos de hadas, los cuentos mágicos, tienen un componente esotérico, es decir, no hay esa separación de lo espiritual y lo humano. Engloban todos esos cuerpos que el ser humano tiene, desde el cuerpo físico al cuerpo más elevado, al yo más superior, ¿no? Y le van marcando los caminos por donde se transita, a través de los diferentes lenguajes, el intelectual, el emocional. Yo creo que esa es una gran diferencia, ¿no? Por eso son balsámicos los cuentos de hadas. Yo sí. creo que es necesario, ¿no? Yo creo que eso Es necesario, son para mí son una experiencia espiritual que podemos comenzar a tener desde que somos muy pequeñitos, escuchar estas obras de arte narradas por las voces de gente que queremos, que nos lo puedan contar nuestros padres, que nos lo puedan contar nuestros abuelos, y también la gente con la que estamos, si vamos a una escuela, ¿no? que la maestra que queremos, el maestro, es, es arte en acción, y que a la vez ese arte activo, ese arte en movimiento, está recogiendo las voces de todos los que lo fueron narrando y narrando y narrando hasta llegar aquí, viene cargado de fuerza, y a mí me está dando, si yo, bueno, vuelvo a mi infancia y me recuerdo pequeña escuchando estos cuentos y, y sintiendo el misterio. Es algo que a mí me han quedado, tengo imágenes, Sergio, de ser muy pequeñita, estar sola en mi habitación, sola, no, perdón, dormía con mi hermano de noche, y escuchar en la noche a los perros aullando. Y a mí ese aullido de los perros, lejanos, me traía inmediatamente el bosque y el lobo. Y lo que se me movía a mí en la noche era algo que yo era misterio, era algo fuerte, venía una imagen dentro que yo no sé de dónde venía. Me conectaba con nostalgia, me conectaba con algo que yo quería hacer pero no sabía qué era, y yo sé que yo sé ahora lo sé, que esto era gracias a los cuentos que yo venía escuchando. O sea, la imagen podía
podía cobrar forma, podía explicar algo que a mí me podía pasar dentro, gracias a los cuentos que mi madre me contaba, que mi abuela me contaba, y ahí estaba, esa oscuridad y ese misterio en Casi estás, movimiento. ¿no? Estás describiendo un ejercicio iniciático. Yo recuerdo que leí de un maestro budista que a sus alumnos en un determinado momento se los llevaba por la noche a un monte lejano, donde se dominaba el pueblo, el santuario y el valle entero, y entonces lo ponía a meditar, ¿no? Y en ese momento a meditar en lo que estaba viendo, en lo que estaba escuchando, y hablaba pues del ladrido lejano de los perros, los ruidos de la campana, y entonces en ese momento en el que estaban esos ruidos, el maestro le preguntaba, ¿dónde estás tú? ¿No? Entonces ese es el momento de la iluminación, ¿no? De estar en todas partes, ¿no? ¿Dónde estoy yo? Allí, aquí, ¿no? Es un poco, me ha recordado lo que estabas comentando, ¿no? Del sueño y del ladrido de los perros, ¿no? A mí en una casa que tenemos en la montaña me encanta el silencio que se hace por la noche, pero uno nota el silencio cuando oye el ladrido de los perros a lo lejos. Es decir, el silencio solo nada, no tiene que haber grillos. Volvemos a Saturno, ¿no? Tiene que haber algo que esté dibujando ese eco del silencio, ¿no? Que te lleve muy lejos y a la par muy cerca, y ese juego de distancias es lo que nos pregunta dónde estás tú, o como la oruga otra vez volvemos, quién eres Sí, tú. ¿dónde estás tú? Eso que te arropa también, eso que está en eso esa inmensidad que te está abrazando en este momento, ese bosque, Sí, ese bosque que se despliega, esa luna que ilumina las piedrecitas del camino de nuevo y que abren un espacio extraño y wow, y que asusta también, que da vértigo y, y que a la vez es, si uno quiere hacerlo, si uno quiere realmente crecer, tiene que meterse en él. sí. He apuntado antes, estabas hablando, porque has hablado de arte y de espiritual, y me ha recordado, hay un libro muy interesante de Kandinsky que se llama De lo espiritual en el arte, y, y realmente es que yo creo que, bueno, yo estoy convencido ahora, todas las actividades del ser humano eh, tienen un componente espiritual indispensable, ¿no? Pero sobre todo el arte, ¿no? O sea, el arte, el otro día estaba escuchando yo canciones, como hacía tiempo que no escuchaba, ¿no? De niñez, de varias. Y entonces me estaba dando cuenta a veces cuando hay en este caso, una música, ¿no? Que te mueve con una fuerza tremenda, es muy fácil que detrás de ello haya en la propia letra algo de desesperación, ¿no? Que diga, una búsqueda desesperada, ¿no? Entonces pensaba yo, ¿qué busca el hombre tan desesperadamente? Y ahí está el arte, o sea, el arte es esa búsqueda desesperada, ¿no? Es una herramienta de conocimiento distinta de la ciencia que utiliza no solamente el intelecto, ¿no? Sino que utiliza el lenguaje simbólico, el lenguaje emocional, para abrir vías, para abrir campos de conocimiento intelectual. Es como para dibujar mapas por donde pueda ir entrando el intelecto e ir abriendo posibilidades, ¿no? Perplejidad, de alguna forma, ¿no? Perplejidad y corazón también para que pueda viajar y aprender. Mira, Delia pregunta, ¿y los mitos no son en realidad cuentos? Yo, bueno, Didi, Didi. bueno, son historias, Ujú. son cuentos, si lo podemos decir de alguna manera. Ahora, los mitos están hablando generalmente están hablando de historias de dioses, aunque a veces hay algunos autores como, ay, ¿cómo se llama no, Johnson, me sale el apellido, este escritor junguiano, que habla mucho sobre los mitos que que nos crean actualmente, como por ejemplo el mito del Grial, el mito de Tristán e Iseo, hablan
de una realidad que tiene que ver generalmente, con una definición muy, muy, muy cortita del mito, muy corta digo en el sentido de que no es amplia. Podemos hablar de los dioses y los seres humanos. Los cuentos son algo más arcaico. Dice Marie-Louise von Franz que los cuentos conectan directamente con el inconsciente colectivo y que si queremos llegar a analizar un cuento, a veces podemos echar manos para amplificar su significado de los mitos y de las leyendas. O sea, los cuentos son como el hueso, son como, es tan salvaje lo que están contando. Los mitos de pronto pueden contar algo cultural más elaborado y tienen que ver generalmente con una cultura determinada. Yo te puedo contar un mito vikingo, de una creación del mundo, y es de todos, pertenece a todos, pero sabemos de dónde viene. El cuento no, el motivo del cuento es universal, está pintado con otras, con algunos ropajes, no sé, podemos contar el motivo Blancanieves en Europa y en África, y va a tener otro vestidito, pero ese cuento ya está desplegado. Eh, Desplegado como en sí mismo, desplegado como un mundo que se va abriendo y que va narrando todo lo demás. Perdón, me dejé ir. Sergio, ¿quieres decir algo? Sí, que yo creo que todo es lo mismo. O sea, eh, la novela es lo mismo también. Cuando alguien de pronto se pone a escribir una novela, cuando alguien escribe un relato, cuando alguien escribe un mito, cuando alguien de pronto escribe o se encuentra un cuento de estos mágicos, es todo lo mismo, pero digamos como en zooms diferentes, ¿no? O sea, eh, hay veces que se pone la atención en algo, por decirlo de alguna manera, en un plano más material. ¿M? Y lo que tienen estos cuentos mágicos es que lo que dices tú es el hueso, es la médula. Es decir, van tocan, no te voy a decir que te colocan en un plano más metafísico, ¿no? No es que este cuento está en el mundo arquetípico, este está en el mundo creativo, en el formativo, no, pero son una columna que atraviesa a todos, ¿no? Entonces son muy generales porque en realidad no van a, bueno, parece que te cuentan algo, ¿no? Pero no van a contarte nada, o sea, te van a dar el esqueleto para que tú puedas contarlo todo, ¿no? Y luego hay otras cosas que son más específicas, ¿no? Que no son tan transversales como estos cuentos, ¿no? Por eso son especiales los cuentos mágicos o los cuentos de hadas, porque yo creo que la cuestión es, si se pudiera y si fuera ético hacer una clasificación, depende de esos cuatro mundos, depende de cuántos atraviesen, ¿no? Lo que quiera mover, ¿no? Y los más potentes los atraviesan todos, ¿no? Y luego con respecto a lo del mito que preguntaban, yo creo que hay tres, en el mundo del símbolo, somos símbolo. O sea, el hombre es, como dice Chevalier, es el símbolo de los símbolos. Estamos hechos, somos un símbolo, ¿no? Hay que darle muchas vueltas, pero es muy importante. Y el símbolo está allí, ambivalente, eh, precisa, lo podemos tener, pero fíjate que incluso con un sueño, que tenemos algo, nosotros cuando nos despertamos lo que hacemos es el relato de esos símbolos. Sí. Realmente no puedes decir, el sueño no has hecho esto y luego, no, ha sido un fogonazo, ¿no? Lo que hacemos luego cuando nos despertamos, por eso necesitamos hacerlo el relato de esos símbolos. Sí, sí. Ese es el mito, ese es el mito, es el relato de esos símbolos. Y para que algo, para que el símbolo pueda, en los procesos mágicos, en los procesos iniciáticos, el símbolo necesita de un mito, es decir, de una temporalidad, ¿no? Temporización, y luego está el rito, es decir, la escenificación, el baile del mito, el baile de todos esos símbolos escenificados, ¿no? Y eso es lo que configura
una ceremonia, una iniciación, una ceremonia mágica, en todos los sentidos. La ceremonia Sí. mágica que hacemos cada vez que saludamos a un amigo y que decimos qué tal estás y hacemos unos movimientos. O sea, no estoy hablando de nada, estoy hablando de nada y estoy hablando de todo, porque todo lo movemos así, ¿no? Sí, Con sí. esto, claro. Entonces, en el caso de la tradición oral, a ver qué te parece a ti, yo creo que tenemos el símbolo, tenemos el mito, el cuento de hadas, y es muy importante porque, aunque todo el círculo que está escuchando esté parado, es el narrador el que baila, ¿no?, con la palabra, el que le da una articulación a la palabra. Ahí está el rito. Los silencios, los énfasis, que no hacen más que dibujar lo que realmente sabe el narrador. Un cuento de hadas, creo que nunca, un cuento mágico, nunca hay que explicarlo. Pero creo que es muy importante lo que el que narra sabe de ello, ¿no? Creo que es muy importante porque Mm, se transmite. No sé cómo lo ves tú, cuál es tu experiencia. No sé, yo lo que sé es que lo que sé, no, y no sé si lo sé, es cuando es que uno está a disposición de alguna forma, por lo menos en mi caso es así. Y no es una cosa, no es una cosa que uno diga, oh, estoy a disposición. ¿No? Sí, Porque es un ritual, porque sí, claro. comenzamos el ritual con el corro, con la gente que está alrededor, sumando la energía a lo que va a venir, ya todo está predispuesto, ya sabemos a dónde vamos, Ujú, eh, y sabemos que el ritual se inicia con la invocación. Había una vez, era ujú, sé que se era, y ahí comienza a girar todo. Y entonces yo creo que si uno está, lo que me pasa a mí, voy a hablar en primera persona, si ujú. yo estoy ahí, el cuento comienza a contarse a través de mí. Es como se va dando, va entrando, va haciendo, y tiene que ver no solo conmigo, tiene que ver con la escucha que se está dando en el lugar, tiene que ver con la gente que está puesta ahí, con la interacción entre todos, con el sitio donde estoy, con las energías sutiles que se mueven ahí, porque no, eh, es todo danza, todo se pone en movimiento, todo todo crea ese espacio, Sergio, se abre Sí. el espacio, Fíjate, hay un punto mágico en el que dices tú, acabas de decir, en el que has hecho el gesto, ¿no? En el que baja el cuento y tú no hablas, te expresas, ¿no? sí, Entonces es muy importante la palabra expresión. Expresión quiere decir sacar afuera por presión. Es decir, sí, cuando el sí, símbolo se expresa es una presión interior que nos viene de dentro y de arriba, no sé, ¿no? Y sí, que es la que hace que se exprese, ¿no? yo también quiero decir, porque acabas de decir esto, a partir de lo que yo estaba contando, y se me empezaron a desplegar recuerdos. Ujú, Eh, yo muchas veces narro sola en el bosque, narro, me empieza a pasar, es una cosa que tengo por la naturaleza. A veces todos tenemos puntos oscuros. pero es algo precioso que empieza a pasar, porque es como que la narración de alguna forma, por decirlo algo, este es mi viaje, ¿eh? Ujú, Está en los árboles, está en el viento, está en la tierra, y, y se va desplegando. A veces íbamos con mi hija, cuando era más pequeña, ella al bosque, y yo comenzaba a contar historias, pero eran historias que empezaban a llegar, que empezaban a, que venían. Yo a veces cuando estaba contándole estas historias, yo no podía creer lo que estaba contando. Y yo pensaba, que no me olvide, que no me olvide, porque las quiero anotar. Y no, jamás las lograba retener. esa es la pesadilla, ¿no? De pronto dices, Dios mío,
¿Dónde está la libreta? Tengo que anotar esto, ¿no? Porque es el momento, es como, claro, ahora me pongo un poquito teórica, pero ese punto, estás en el bosque, estás en la naturaleza, estás en contacto con el inconsciente y entras con esta intención y algo se despliega y de nuevo es ritual. ¡Oh! Mira, Sergio, perdona, mi hija dice que ya nos faltan 10 minutos para terminar. ¿10 minutos? Vamos, no sé. Bueno, pues nos darían aquí, sí, nos darían las 1000. ¿Mm? Pero habías tomado apuntes, ¿verdad? Mientras yo hablaba. Sí, bueno, pues esto, lo de la expresión, ¿no? Es que cuando te expresas es muy, me llama la atención, ¿no? Algunas cosas, esto pues, en este caso lo de la expresión, ¿no? Cuando se narra y, y sobre todo, pues me parece que es una muestra lo que te comentaba, ¿no? De la importancia de que lo que sabe el que narra, ¿no? Y luego Sí. sobre otra cosa que decías antes sobre que hay cuentos más articulados o menos articulados, eh, claro, Artículo. estos cuentos mágicos se rehacen continuamente, ¿no? En realidad, ahora que tenemos una perspectiva, que hemos conseguido guardar algunos, registrarlos, podemos ver de alguna forma cómo están dibujando el paso de la sociedad por todas sus etapas, ¿no? Y, y es importante porque cada uno que coge esa estructura simbólica, que es el cuento mágico, ¿no? Cómo pueden, cómo cada uno va introduciendo los detalles que son imprescindibles, ¿no? Por ejemplo, la reina puede tener un deseo de tener una hija cuando está bañándose y ve un sapo que se le acerca. Pero podemos ir más allá. De pronto se pincha en el jardín con una rosa y ve caer una gota de sangre, ¿no? Entonces tenemos allí unos símbolos, estamos hablando de alquimia, o todavía más. Puede pincharse con una aguja y cae una gota de sangre sobre el marco de ébano con la nieve blanca, la gran obra, blanco, Tal cual. rojo. Claro. Entonces, puede ir desde lo más sencillo a introducir una cantidad de símbolos que le pueden, bueno, que son impresionantes, ¿no? Lo que pueden guardar. Porque esos símbolos son tan potentes y son ambivalentes, son tan neutros, tan preparados para crecer con cada uno y florecer cuando llegue su momento, que van a valer todo. Tal cual. Uh-huh. Tal cual. Y van a emerger cuando toque. Como las Exacto. semillitas que se tiran en la tierra y van prosperando cuando toca cuando toca. Cuando se Cuando, dan las condiciones adecuadas. sí, Es- efectivamente. es y van a tener también una potencia y un significado diferente en Para cada diferentes uno. áreas de nuestra vida. Sí, sí. No Y es para la cada uno, misma para cada claro. uno, para cada uno y para la caperucita que escuchamos cuando somos pequeños no es la misma que la que escuchamos cuando tenemos 15 años, ni la misma que escuchamos a los 50. Y, Exacto. la, y es una belleza lo que nos sigue moviendo igual, lo que nos sigue Exacto. impactando, ¿no? Y a dónde nos sigue llevando. Con esto volvemos, hay veces que cuando en el álbum, que está tan de moda en estos momentos y hacen verdaderas maravillas, ¿no? Pero también se hacen muchas cosas. Yo siempre, Ana, mi compañera, se ríe muchas veces cuando veo alguno que me parece que no tiene fondo, que no tiene, ¿no? Puede ser maravilloso, ¿eh? Unas ilustraciones maravillosas, pero... Y muchas veces digo, ¿y cuánto vale esto? ¿Cuánto vale? 25 euros para verlo una vez, ¿no? La capacidad de relectura, las capas que puede guardar una historia, ¿no? Que puede guardar unas imágenes y unas imágenes verbalizadas, ¿no? No solamente las imágenes, ¿no? Y ya no digamos ese conjunto de lenguajes, de expresiones que es el oral, el escrito, ¿no? Y el ilustrado, ¿no? Esa combinación, lo que puede guardar ahí. Entonces, bueno, es una pena porque los cuentos sí que no tienen tiempo, los No, miran. pero es Es que un, iba a tener que ir cerrando. Tengo miedo, no sé ni qué hora es. No, yo creo que tengo por aquí, ¿eh?
Pues sí, 27, ¿no? Parece que son. ¿Mm? No sé si ya... Ah, ¿Explota el Instagram al llegar a la hora? No. no. ¿El qué No, qué? ¿Qué? que si explota el Instagram, es que yo no es la primera vez que la No, vi. supongo que se quedará trunca nuestra conversación, quedará cortada así. Bueno, de todas formas ha sido una primera charla, espero que Sí, de muchas. sí, Y bueno, ahí hay todos los que se han unido, no sé, nos van a dar sí, pistas sobre qué es lo que realmente les puede interesar, ¿no? Porque bueno, hemos sí, dado unas pinceladas, pero uff, hay para profundizar en todo ello. sí, Muchísimo, sí, muchísimo. sí, señor, porque el cuento es infinito. Efectivamente. Somos nosotros, el cuento, somos nosotros. Eso, entonces somos nosotros. Ay, Sergio, me tomé el café, súper feliz, con mi taza de Así. amapola, Ujú. y te doy las gracias a todos los que habéis venido, y, y doy las gracias a todos los cuentos, a todos los personajes que han aparecido aquí, y a toda la gente que hemos mencionado en este trabajo, bueno, en esta conversación, este cafecito con cuentos. Perfecto. Yo te doy las gracias a ti, ha sido un placer. Me encanta hablar contigo porque Igualmente, mm, me propones constantemente. Y lo ah, dicho, espero que sea la primera de otras muchas y espero que sí, que yo me voy a hacer lo sigamos que quiero. Vamos, creciendo. y después vamos armando nuestras cositas. Muy bien. Ay, Sergio, gracias por este placer y muchas gracias y gracias a todos. Y bueno, aquí Gracias la a gente todos. está saludando, gracias, están todos muchísimas gracias. Y no sé qué más decir, me dan ganas de seguir. Ya hay que terminar. Ya hay que terminar. Muchas Bueno, gracias a todos los que estáis al otro lado y bueno, creo que si queda grabado lo volveremos a ver, sobre todo porque yo no he podido leer los cartelitos es que que han no ido sale saliendo. la grabación, Sergio, Ujú. queda solo la grabación y ya está, es así. Ya Muy bien. perdí, esto es el primero, como nosotros. Un placer. Muchas gracias a Gracias, todos. chao, hasta Chao. pronto. Gracias a todos. A ver cómo cierro esto. Gracias. Gracias a todos. Hasta pronto.